gran polo patriótico, está en pleno desarrollo y hoy vamos a hablar sobre esta materia con algunas personas vinculadas al tema. A nuestro lado viene de la populosa parroquia Sucre, en Catia, famoso hijo ilustre de esa parroquia, Mauro González, 71 años cumplidos. Había 300.000 pensionados en los tiempos de la Cuarta República y él es uno de los casi 2 millones de pensionados que hoy día muestra el Estado venezolano. Se ha inscrito y ha participado además en el acto que tuvo lugar el viernes, ¿no? Sí, con el comandante Chávez. En el Palacio de Miraflores con nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Ustedes lo conocen además a través de las permanentes participaciones de Mauro en distintos programas interactivos del Sistema Nacional de Medios Públicos y él además conduce su propio programa para el adulto mayor en YBK Mundial, ¿no? Y personas con discapacidad. Adultos mayores y personas con discapacidad. Que tenemos ahí, una tertulia con Mauro de Catia. Así los lunes a las 11 de la mañana. Mira, pero ya va, espérate un segundito. Las nuevas generaciones. A su lado se encuentra Lorena Freites, ella es integrante del núcleo de desarrollo endógeno cultural Tiuna El Fuerte, que hace vida en la parroquia no menos populosa El Valle. Le damos la más cordial bienvenida también a Lorena. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, también participó en el acto del viernes. Y no está coleado, sino invitado, es Reinaldo Iturriza. Él es sociólogo, ha inscrito también el grupo Saber y Poder, ¿no? Sí. En el registro del gran polo patriótico. A Reinaldo lo invitamos en tal condición y también como analista de este fenómeno. Pues Reinaldo ha tenido una participación muy interesante en los últimos tiempos en el debate, digamos, teórico, político, ideológico respecto de los desafíos de la revolución bolivariana, que el concepto de la repolitización, recuerdo que fue planteado por él a propósito de los resultados del 26 de septiembre del año pasado. Bueno, sobre este tema vamos a estar conversando. Quiero, antes de darle paso a nuestros invitados, hacerme eco de esta invitación que publica El Correo del Orinoco. Hoy a las 7 de la noche en el Teatro Teresa Carreño se presenta el libro Humor, con humor se paga, en la sala José Félix Rivas. Este libro tiene 11 autores, todos humoristas, Earle Herrera, Omar Cruz, Carola Chávez, Régulo Pérez, Iván Lira, Luis Brito García, Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Augusto Hernández y William Osuna. Es una propuesta a favor de la alegría, la vida y la fe que queremos. Es editado por el Fondo Editorial del Correo del Orinoco. Y quiero recomendarles la ley del deporte que aparece encartada hoy completica, su texto íntegro en el diario Ciudad de Caracas del día de hoy, para que no coma cuentos, sino que coma la letra del texto oficial. Recordemos que el diputado Robert Serra fue quien dijo, había dos leyes en el debate público, una inventada por los medios, otra que era la ley que en efecto discutía la Asamblea Nacional. Allí está un aporte para que todas y todos conozcamos el texto íntegro y verdadero. Bueno, la trascendencia de esta convocatoria al registro en el polo patriótico, démosle la palabra a las damas. Claro. Lorena, ¿qué nos puedes decir? La trascendencia, bueno, es el presidente hablaba de un quiebre, de un renacer, lo veo yo como un momento de revisión radical, donde se presenta una crisis que abre nuevas posibilidades para diversificar las formas de participación, y en ese contexto reunificar las fuerzas revolucionarias, pero no solamente eso, sino sobre todo sumar nuevos actores. Es como una de las dimensiones de este proceso que nosotros más valoramos, entendiendo que muchos de los sujetos con los que nosotros hemos trabajado a lo largo del tiempo que tiene Tiuna El Fuerte en nuestra trayectoria, bueno, nos hemos topado con jóvenes, con sujetos que aún no se sentían que tenían un lugar, ¿no? Entonces entendemos que esto que está planteando el Polo Patriótico, este espacio que se abre aquí, abre esas posibilidades. Y entendemos que es un espacio con un potencial de autenticidad, porque justamente surge de una crisis, ¿no? De una revisión crítica, ¿sabe? Un entender que la manera como se venía operando, como se venía intentando politizar, está dejando por fuera gente. Y creo que, bueno, reconocer eso es un salto cualitativo en el hacer política en el país, ¿no? O sea, y bueno, creo que va a traer consecuencias bastante positivas para
para todos, sobre todo porque lo que nosotros veíamos es que no se trata de fortalecer una fuerza política o los movimientos o el partido, sino de crear el bloque histórico, lo que decía el presidente, ¿no? Y lo que ha planteado Reinaldo, lo que se ha planteado, o sea, la revitalización de la propuesta de Gramsci. Y eso supone que es la construcción de una nueva hegemonía que todos los que se sientan que hacen política o no, pero que al final todos lo hacemos, se sientan incluidos o que se sientan parte de esta nueva manera de entender la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, el ordenamiento de lo social. No vemos aquí, vemos que se está trascendiendo esta quizás falsa división entre lo social y lo político, entre la ideología y lo cotidiano, lo que uno vive todos los días en la calle. Entonces empezar a pensar que no existe tal división y que la política lo trasciende todo, creo que va a abrir las posibilidades para que mucha más gente se sienta parte, pues. Entonces, en ese sentido, clave. Perfecto. Mauro. Primero que todo, mi saludo y respeto a todos los que piensan como yo, a los que piensan diferente y a los que no piensan que cada día son menos. Hay una cosa, que todos somos iguales, lo que hay es que unos somos más iguales que otros, que es el adulto mayor y personas con discapacidad, que en el pasado no contaban, no teníamos espacio, nos veían, llegar a viejo era como cometer un delito. Hoy en día es diferente, con el comandante Chávez nos ha dado el espacio y la dignidad que merecemos y tenemos un espacio hoy en día como ser humano. Yo digo que no es que estamos vivos, que somos viejos o somos jóvenes, que estamos vivos y todavía es mucho lo que podemos hacer. Que en el pasado no contábamos con eso. Que un adulto mayor tuviese un espacio en radio o en televisión era imposible porque no era viable. Hoy en día el adulto mayor no puede permanecer pasivo, tiene que ser activo. Y la edad es un estado mental, que uno tenga desgaste físico es otra cosa. Mira, Mauro, disculpa, ¿no? Está bien, el adulto mayor como adulto mayor, pero aquí hubo una cantidad de viejitos que bastante varilla echaron, ¿no? No como adultos mayores, sino como una gerontocracia ahí que era muy difícil de romper. Que una chama como Lorena, por ejemplo, tengo una participación destacada en el ámbito político, chocaba contra un muro de unos ancianos sabios que impedían. No, y ancianos sabios supuestamente que gobernaron este país con un 37% de las votaciones, de que al pueblo venezolano incluso no le interesaban ni las elecciones, que te obligaban, ir a votar era obligado. No te daban, te sellaban y coaccionado, que tenías que ir a votar y con eso llegaban a la presidencia con un 37% para gobernar a la mayoría. Mira, Mauro, pero ahora esta convocatoria. Bueno, esta convocatoria es para que el adulto mayor se incorpore y se organice. Nosotros pertenecemos al comité del buen vivir del adulto mayor y el Frente Socialista Bolivariano Nacional del Adulto y Adulta Mayor, que hacemos presencia en 18 estados de Venezuela, y que estamos avanzando. Hay un total más o menos hasta el momento, de 700.000 personas, 70.000 personas a nivel nacional. Perfecto. Yo quisiera regalarte algo, lo que pasaba con el Seguro Social. Ya lo vamos a mostrar. Debemos cerrar el Seguro Social. ¿Quién decía esto, Dios mío? Se me ocurren algunos nombres, pero lo dejamos para la siguiente tanda, porque vamos a escuchar a Reinaldo Iturriza. Él tiene datos fresquecitos sobre cómo ha marchado el lado cualitativo de esta convocatoria y también queremos su reflexión sobre el lado el lado cuantitativo, los números y la calidad. Primero lo cuantitativo. Cierto, la información que existía ayer a las 8 hasta las 8 de la noche de ayer domingo era que en el Distrito Capital se habían inscrito 1.534 movimientos, agrupaciones, etcétera, en Miranda 1.109, en Vargas 409 y a través de internet 1.006
para un total de 4.058 movimientos y organizaciones desde que comenzó el registro, que fue a partir del viernes, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, bueno, muchas gracias por la invitación, Ernesto. Es verdad un placer aquí compartir con alguien como el señor Mauro y como Lorena. Yo creo que parte de lo interesante, yo diría que más que interesante, fascinante de esa oportunidad que se nos abre con el Gran Polo Patriótico es precisamente esa posibilidad de, o sea, yo creo que el Gran Polo Patriótico tiene mucho, yo creo que se vio claramente reflejado allí el viernes, tiene mucho recambio generacional de nuevas voces, de nuevos rostros que insurgen, como decía Lorena, y Lorena es una expresión de eso, de voces que habían sido mantenidas al margen, pero es un recambio generacional que no excluye, ¿no? Pues no tendría sentido si lo hiciera, a figuras, a voces como la del señor Mauro, que son absolutamente necesarias, ¿no? Eso que llaman unas caras nuevas no tienen necesariamente que ser una cara del vientre materno, ¿no? Y no necesariamente de esas almas, las almas muertas, los invisibles, ¿no? Exactamente. Y no necesariamente una cara nueva viene con un mensaje nuevo, pero eso no fue lo que nosotros vimos el viernes. El viernes vimos un discurso, en buena medida, vimos un discurso bastante fresco, vimos propuestas, otro discurso, ¿no? Y eso es bastante interesante. Ahí se discutieron muchas cosas, se discutió mucho sobre el presidente entre los lineamientos que daba siempre con mucha lucidez. De verdad hay que destacar eso siempre. Había una discusión sobre el tema del sujeto de la revolución, ¿no? Se discutió sobre, por ejemplo, ahí se discutió desde la centralidad de la clase obrera o la supuesta centralidad de la clase obrera como sujeto de la revolución, hasta la caducidad de la forma leninista que concebió el partido. Es decir, fue una clase, digamos, una posición muy didáctica de una serie de aspectos de la revolución que tenemos que revisar. La misma propuesta, ese espacio del Gran Polo Patriótico implica un espacio donde la revolución se discute a sí misma. Hay algunos compañeros que hablaban en estos días, en un comunicado que sacaron el fin de semana que el Gran Polo Patriótico tiene que convertirse en un sacudón dentro de la revolución. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no solamente, ¿no? O sea, eso no es un espacio para debatir y para que se presenten caras nuevas. Lorena decía, este no es un espacio, nosotros no solamente vinimos aquí a bailar y a hablar, ¿no? Sino ahora viene como la parte más interesante. Estamos hablando de un grupo promotor. El Gran Polo Patriótico tiene que conformarse, uno de los retos principales que tiene es conformarse, bueno, como estructura, ¿no? Es una estructura que tiene que ser durable, en el sentido de que hay que consolidarlo. Es muy importante que se entienda que el Gran Polo Patriótico, tiene como su objetivo táctico fundamental la victoria en las elecciones presidenciales y en las que vienen después, pero ese no es su objetivo estratégico. El objetivo estratégico es, una de las cosas fundamentales, me parece, es que se reivindica la noción de cambio. El presidente al comienzo de su exposición decía, nosotros no vinimos aquí para que se sustituyera una élite por otra, palabras más, palabras menos, nosotros no, es decir, la revolución bolivariana no se trata de que una clase política sustituya a la vieja clase política y peor, reproduzca sus vicios. Aquí se trata de transformar la sociedad venezolana, ¿no? Y bueno, pero transformar la sociedad venezolana se hace, por supuesto, en coordenadas de espacio y tiempo. Eso implica un análisis de la situación, como diría Gramsci, ¿no? Y uno de los retos fundamentales del Gran Polo Patriótico es definir su interlocución, ¿no? Su interlocución, quiero decir, lo voy a decir de una vez, yo creo que el propósito del Gran Polo Patriótico no es debatir con el Partido Socialista. El Partido Socialista forma parte del Gran Polo Patriótico, porque eso es un riesgo que yo veo venir claramente. Como decía un compañero ayer en un programa, un compañero del Frente Nacional Campesino, Ezequiel Zamora, Orlando,
compañero Orlando decía, el antichavismo debe estar muy preocupado por una iniciativa como el Gran Polo Patriótico, y es absolutamente predecible que va a tratar de meter la cuña allí entre una cosa y la otra, entre el partido, como si fueran cosas distintas, ¿no? Y no son cosas distintas, es decir, obviamente sí, son cosas distintas, pero no son contrapuestas, son complementarias, ¿no? Entonces, esa discusión entre partido y Gran Polo Patriótico es absolutamente subalterna, no se trata de eso, se trata en cambio decía, ¿no?, de definir la interlocución. Y yo creo que el gran reto entonces, para cerrar, del Gran Polo tiene que ver con hablarle, por supuesto criticar al Estado, como decía el presidente, estremecerlo, cuestionarlo, etcétera, todo lo que haya que cuestionar. De hecho, cuestionar al Estado en la medida en que sigue siendo el viejo Estado, en la medida en que reproduce, en la medida en que es una expresión del capitalismo tal y como se expresa en nuestra sociedad, pero tiene que hablarle fundamentalmente a nuestro pueblo desorganizado, a nuestro pueblo desmovilizado, desafiliado, hastiado de la política, como yo he planteado en varios artículos. Eso es lo que me parece fundamental. Este es un espacio que tiene que constituirse una estructura sólida, durable, y su objetivo es establecer una relación de interlocución con nuestro pueblo desorganizado, desmovilizado. Esto no es un espacio para los convencidos donde todos vamos ahí a hablar a tirarnos discursos bonitos y tal, ¿no? Se trata de una cosa mucho más allá, ¿no? ¿Cuál ha de ser la hoja de ruta, llamémoslo así, del Gran Polo Patriótico? Ahorita está la fase de registro, ¿qué es lo que viene después y cómo va a ser, digamos, el accionar cotidiano? Porque además de toda la discusión que tú has planteado, hay un reto inmediato que es la cuestión electoral, ¿no? Hay tareas específicas en el plano electoral y organizativo, ¿no? ¿Cuál debería ser esa hoja de ruta, Lorena? No, bueno, ya se vienen adelantando algunas cosas desde las organizaciones de base, desde los movimientos. Desde hace más de 45 días se vienen desarrollando en principio acciones de movilización, de rearticulación de los movimientos, identificación de luchas comunes. Hay un espacio que han planteado los movimientos que se llama Asambleas Patrióticas Populares, donde se están a nivel parroquial articulando las organizaciones que tienen luchas comunes a nivel sectorial o territorial. Luego de eso, entiendo yo, así lo hemos empezado a visualizar nosotros, deberían desarrollarse acciones de movilización y agitación, justamente para convocar a esos que todavía no se sienten movilizados o no participan de ninguna instancia organizativa. Creo que viene una tarea de agitación y de movilización con esos sectores, y luego de construcción de un programa de luchas comunes sobre la base de demandas concretas y de realidades concretas, de militancias, de trabajo, de experiencias. Y bueno, creo que para allá debe enrumbarse el equipo promotor, ¿no? Empezar a leer, más que definir algo abstracto, empezar a leer qué es lo que está sucediendo ya en la realidad y empezar a delinear qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a organizar esa ruta. Pero creo que va sobre la base de eso, unificar y agitar y movilizar a los que no están organizados o todavía no tienen esa necesidad, esas ganas pues de movilizarse. Creo que hay que despertar esas ganas que están ahí, que aquí, o sea, lo que nosotros hemos identificado es que a cualquiera que se le da un empujoncito sí tiene la necesidad de organizarse y movilizarse para transformar cosas. Fíjate que cualquiera hubiera imaginado que este Gran Polo Patriótico sería similar al anterior, al del año 98. Jefes de partidos, representantes de partidos, digamos, convocados en un acto y tal, y digamos, asumen una especie de comando de campaña. Que es totalmente diferente, porque lo que se busca es desarrollar. Mire, muchos hemos entendido de que en el mundo, cuando sale un hombre o una mujer a hablar a favor de los pobres o de los afrodescendientes, es atacado inmediatamente. Igual que al Maestro Jesús, que hablaba por los pobres y lo crucificaron. Abraham Lincoln estaba con los pobres y ¿qué le pasó? Luther King. Nosotros tenemos que tener conciencia. Yo digo y creo y pienso que el ciudadano presidente de la República se lleva por las leyes que rigen el universo.
El universo se rige por unas leyes que son inexorables. El que tú seas honesto no es una virtud, es una obligación. Y conoce que esas leyes no tienen partido político, religión, raza ni clase social, para todos por igual. Los únicos que violamos esas leyes es el ser humano, porque los animales lo respetan. Y aquí en Venezuela está naciendo el nuevo orden económico, monetario, político, social y ecológico. Aunque no lo crean, pero aquí está naciendo ese nuevo. Mira, Mauro, tú me regalaste este papelito. No, Debemos ese cerrar el nuevo seguro. papelito, ese es del periódico El Nacional del 21 de julio de 1969, donde el señor Pedro Brito dice lo que dice. Que es sindicalista, ¿no? Sindicalista de Acción Democrática. A juicio de la representación obrera del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe ser cerrado automáticamente. ¿Por qué? Porque de no ocurrir esto ahora llegaremos al año 72 sin poder hacerle frente al pago de pensiones. La respuesta de Pedro Brito, presidente representante de los trabajadores ante el Seguro Social, quien denuncia que el gobierno de ADEI y el DECOPEI le deben al seguro 250 millones de bolívares. ¿Deudas entre familias? No, esta es una deuda entre familias, no es legal que el gobierno deje de pagar la cuota que le corresponde como empresa, es menos legal que le retire a sus obreros y empleados las retenciones del seguro y luego no cancele, y todavía es menos legal que no pague el aporte de 8 millones de bolívares mensuales que le fueron asignados por la ley. Bueno, esta idea de cerrar el seguro estuvo muy presente incluso en el gobierno anterior, sí, pero el de Caldera, a través de la Agenda Venezuela. Que ya estaba decretado la privatización, y el comandante lo paró ahí. Incluso a PDVSA también la paró ahí, que la tenían para privatizarla, cuando el presidente Chávez ni siquiera era constitucional, sino presidente electo, y paró el remate que pensaban hacer con PDVSA. Ahora fíjate, es interesante porque del otro lado de la acera está la llamada MUD, la agrupación de partidos y partiditos de la oposición venezolana. Son, digo, partiditos sin ánimo despectivo, sí, pero claro, es que hay unos que son más o menos grandecitos y otros que son muy chiquiticos, incluso algunos cuyos nombres son muy parecidos y que dan lugar ahora a una polémica que en este preciso instante está desarrollándose entre Acción Democrática y Primero Justicia y Vanguardia Popular. Ahí usted puede ver en internet cómo unos se recriminan el uso de las siglas del otro y ponen a un dirigente de Sucre de un partido a apoyar un precandidato y el partido este precandidato desmiente. Esto es un rollo que tienen allí, una lucha de siglas, ¿no? Y digamos confrontaciones internas. Ahora, pero es interesante porque desde el punto de vista programático, ¿verdad? Ahorita acaba de ocurrir un hecho que simbólicamente dice mucho, que es lo que yo he llamado la canonización de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sí. Y la identificación plena de los factores de la oposición venezolana con lo que Pérez representaba, tanto desde el punto de vista político, el pasado, las políticas de represión popular, como el punto de vista programático en cuanto al modelo económico, el paquete neoliberal. Cuando uno escucha a los voceros de la oposición explicar el Caracazo, ahora les escucha decir que es que debió haberse aplicado con gradualidad, ya no hay una crítica al fondo del asunto, a lo que están aplicando, sino al ritmo de aplicación. Sí. Y entonces, de un modo, tú prefiguras que la confrontación entre los dos factores fundamentales que concurren al 2012 es entre el modelo encarnado en Carlos Andrés Pérez y este modelo alternativo al capitalismo que hace crisis en el mundo, que encarna Chávez. Esa confrontación programática, ¿cómo la prefiguran ustedes? Porque va a ser algo sumamente interesante. Las propuestas que deben escucharse en la cotidianidad deben ser nítidamente contrastantes para que la gente realmente no sienta que está expuesta a dos propuestas similares, parecidas, ¿no? Sí, yo plantearía dos cosas. Uno, hablando del tema del seguro social, una de las cosas que más marcó a la generación mía, yo era un adolescente. ¿Qué edad tienes tú? 37 ahorita. 37. Yo era un adolescente cuando el 27 de febrero, cuando el Caracazo, y bueno, fui de la generación que digamos, salió a la calle a comienzos de los 90, y yo recuerdo clarísimamente cómo se reprimía a lo que nosotros llamábamos entonces los viejitos, a los pensionados, como creo que Ledesma, o sea, cómo le cayeron a bomba lacrimógena a una manifestación de eso. Fue, digamos, uno de los signos más claros de descomposición total de la democracia representativa, y de allí la importancia de contar esa historia
a los jóvenes de ahora, ¿no? Eso se dice mucho, pero la cosa es que hay que hacerlo, digamos, ahí yo creo que Lorena puede hablar mucho mejor sobre ese tema, cómo parte del trabajo político-cultural, digamos, que nosotros tenemos por delante, pasa por contar esa historia, ¿no? Y lo otro es que el debate programático, obviamente el debate programático es un debate al que le rehúye permanentemente la oposición. Yo creo que por razones más o menos obvias en el sentido de que, por supuesto, buena parte del plan de gobierno de la oposición, del antichavismo, sea quien sea el candidato, ¿no?, que es muy importante. Obviamente eso hay un debate sobre quién será y los matices que puede introducir uno y otro, pero lo importante es que en cualquier caso el proyecto pasa por el desmantelamiento de buena parte de lo que ha hecho la revolución bolivariana, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante resaltar, lo comentaba ahorita más o menos Lorena, el tema de, bueno, cómo vincular a la agenda popular de lucha de los movimientos, del movimiento popular, de algunos movimientos sociales, con la necesidad de elaborar un plan de gobierno desde abajo también, ¿no? Que el gran polo patriótico también se constituya en un espacio desde el cual se alimente ese plan de gobierno, bueno, que el presidente Chávez como candidato, como líder de la revolución, va a ofrecer al pueblo venezolano ahorita, durante el año que viene. Entonces, este es un espacio que puede aportar muchísimo para ese debate programático. Hay una cosa muy interesante de la que no hemos comentado todavía, y es que el presidente hablaba el viernes de la necesidad de reivindicar el espíritu constituyente. A mí me parece que fue una de las cosas más notables. Yo creo que todo este proceso de constitución del gran polo, que tiene que ver, bueno, con reunificación de fuerzas, con contraernos a los que estaban excluidos, etcétera, tiene ciertamente mucho de proceso constituyente, de la necesidad de revitalizar la política, bueno, y eso pasa por no solamente la movilización, la rearticulación, etcétera, sino por discutirlo todo. Discutirlo todo no quiere decir, bueno, que nosotros nos vamos a dedicar ahora a discutir nada más y no hacer, ¿no? Todo lo contrario. Discutir, o sea, dar el debate de las ideas, dar el debate programático que tanto necesita la revolución, pero sobre todo porque hay mucha gente que tiene muchísimo que aportar, ¿no?